tiempo de columna. Los días viernes la columna es periodística. Ya estarán viendo a Natalia de Brun hablando de la situación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, también conocidos como residenciales. Lo que a nosotros nos sorprendió, la sorpresa de los políticos, de cómo dicen como una cosa nueva, cuando esto venía en estudio, en trabajo. Hay una ley de control de los hogares. Los hogares pueden ser hogares con fines de lucro, sin fines de lucro. Tuvimos la ventaja que en el 2016 se aprobó la Convención Interamericana por la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y lo aprobó todos los partidos políticos por unanimidad en la ley 19.430. Y ahí dice no discriminar, cuidar la salud, la participación, mantener la autonomía, todas esas cosas que no se logran tener en un hogar, porque hay que mantener el horario para levantarse, el horario para comer, el horario, no tenés la posibilidad de ser vos. Veíamos y escuchábamos a Águeda Restaíno. Ahora presento a Natalia de Brun, que desarrollará la información a partir de esa presentación. Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. Y bueno, con un tema que además hoy también es noticia, ¿no? Fallecieron 2 personas por un incendio en un residencial que además no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Este no es un tema que sea de ahora, es un tema que ya viene de muchos años en nuestro país, que se han hecho cosas que se han mejorado, como por ejemplo lo que decía Águeda recién con respecto a la ley, que ha permitido mejorar ciertas cosas. También Inmayores en el MIDES ha tenido una incidencia importante en lo que son algunas regularizaciones para este tipo de lugares, pero bueno, falta mucho por hacer. Y en este año particularmente, más allá de esta triste noticia que decíamos, 2 personas perdieron la vida en este incendio, volvió el tema a escena en abril, cuando producto del COVID también en un residencial se dio el caso, bueno, se dieron brotes en residenciales, en uno de ellos personas perdieron la vida también. Esto puso en la agenda del gobierno, trajo el tema a la agenda del gobierno, y a partir de así se vuelve, ¿no?, a los números y a la realidad de esto que, como decíamos, no es de ahora, pero que sí rompe los ojos y cuando se están vulnerando los derechos de esta manera. En Uruguay, y ahora vamos a ver unas placas, pero antes de las placas se dieron estos datos oficiales en conferencia de prensa donde se hablaba de la cantidad que había habilitados, pero no tienen comparación en realidad con la cantidad que están registrados. Claro. Vamos a ver en el desarrollo de lo que es este informe también un poco qué es lo que hace más complejo el poder tener la habilitación. Pero si te parece, vamos a las placas. Antes de ir a las placas, perdón, quería recordar que este tema también estuvo hace un tiempo atrás, y no mucho, más allá de lo del COVID reciente de este año. ¿Te recordás el caso de Río Branco? Sí, claro. Hace un par de años atrás, redondeando, aparecieron imágenes con respecto a la situación de un centro de estadía para personas mayores en el que las condiciones eran absolutamente ajenas a los más mínimos cuidados que se pueden tener, violatorias de los derechos humanos. Claro, ¿no? eran 9 personas que se encontraban dentro de un galpón, y que además después se comprobó que el que era dueño de este lugar, era un lugar que estaba totalmente irregular. Sí. Más allá de eso era clandestino, pero más allá de eso además este hombre también los estafaba y sacaba préstamos, digamos, a nombre de las personas que tenía allí en su lugar. Bueno, eso hizo también una ventana, ¿no?, una muestra de cómo se vulneran los derechos, cómo estas personas a veces que por necesidad tienen que ir ahí, otras porque la familia los dejan. Bueno, es diferentes motivos por los cuales acuden a este tipo de centros, y bueno, la desprotección total cuando no se regulariza, cuando no se fiscaliza. En nuestro país hay 51 más o menos son las personas que están encargadas de hacer la inspección de este tipo de lugares, que además por el decreto lo tienen que hacer una vez por año. ¿Y eso se cumple o no se cumple? No se cumple. Claro, ahí ya hay un primer dato fuerte. Ahí ya tenés el primer dato. Y para ver que no se cumple, y ahora la realidad más dura la vamos a ver en las placas, y para ello le voy a pedir al director que coloque la primer placa, donde claramente se ve, esto es lo que tiene que ver con los datos en general, ¿no? Estamos viendo que son 1.208 los que están registrados en el Ministerio de Salud Pública, hay solamente 41 habilitados.
10 que en ese entonces esto fue presentado en abril, ¿no? Claro, aquella datos del gobierno, la conferencia recordada de Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia. Exactamente. Bueno, que 10 estaban en proceso de habilitación, 208 en situación crítica y 110 vulneran los derechos humanos. Estamos hablando de que no están habilitados, pero además también están en situaciones críticas cuando están registrados, ¿no? En el Ministerio de Salud Pública. No son los clandestinos de lo que estamos mostrando, ni de lo que estamos hablando. Esos son otros que además no sabemos ni siquiera en qué condiciones están. La clandestinidad impide inclusive tener relevamientos en ese caso. Claro, y que además tampoco le permite a los fiscalizadores, que son en este caso el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, que son los que están, los responsables, digamos, de tener este control, si no son a través de las denuncias, no pueden acceder, digamos, a esta información. Estamos hablando de son 51 inspectores para todo el país, si bien la mayor concentración está en Montevideo, igualmente no se realiza el trabajo como se debe de hacer. Y ahora vamos a pasar a la segunda placa. En la segunda placa ya vamos a ver los datos más duros de esta realidad. Estos son datos que surgen a raíz de un pedido de informes y son datos que en su mayoría pertenecen a lo que es un relevamiento de la administración anterior. Ajá. O sea, no es, digamos, de lo que propia de este gobierno, que sí están trabajando a partir de toda esta situación. Se empezó a hacer un trabajo y todavía los números no están porque está todo en pleno proceso, digamos, de gestión y de inspección. Pero ¿cuál era la realidad, digamos, en marzo, como para decirlo así, sí, antes del COVID? La realidad es que de 37 que hay en Montevideo, de estos son... bueno, ahí como lo estamos viendo, ¿no? Son 37 en Montevideo. La higiene del local, 10 ya eran malos, ajá, de 37, o sea, ¿no? 15 regular, 9 eran buenos. En la higiene de los residentes, de las propias personas mayores, la mala higiene de ellos, 5 en 5 lugares encontraron que esto era así, 18 estaban de forma regular y 11 eran buenas. En lo que tiene que ver ya con la parte edilicia de los lugares, 12 estaban en malas condiciones, 13 de forma regular, 9 en buena, ninguno, o sea, si uno puede destacar esto era una buena situación, ninguno, o sea, los de buena son menores, sí, las higienes del local y la higiene de la persona, del adulto mayor, es tremendo, ¿no? En los tres casos, la calificación buena, lógicamente el más sensible es la higiene personal, está con suerte en el tercio de los casos relevados en cada una de esas tres categorías, ¿no? Eso también me parece que dice mucho. Claro, y en puntualmente, en lo que tiene que ver con la higiene del residente, ahí hay otro punto que tiene que ver con la inspección también. De acuerdo al decreto que regula esto, tiene que hacerse una inspección y tiene que haber un médico que fiscalice y esté controlando a los residentes. Claramente, en estos lugares no existía ese control médico. Igual lo vamos a ver. Y ahora pasamos a la última placa y ahí sí es donde se ve que, por ejemplo, en el caso de las condiciones en cuanto a reserva de alimentos, 23 de ellos estaban de forma insuficiente. 14 presentaban situaciones de hacinamiento. 14 tenían, y es como fuerte, ¿no?, medidas de sujeción sin justificar. Personas amarradas, por ejemplo. Exactamente. Personas que estaban amarradas sin justificativo, no eran violentas, no cumplían, digamos, con las condiciones para necesitar estar en esa situación. No había indicación médica, por ejemplo. Ni médica, ni quizás, puede ser por diferentes motivos que tienen que estar sujetos, no precisamente porque sea violento, no puede ser por un tema de riesgo de caída, también por otras cosas. No había ningún tipo de justificativo para que estas personas estuvieran en esas condiciones y se encontraron 14 en esa situación, con cámaras de vigilancia en dormitorios y en baños, ¿no? Vulnerando totalmente los derechos. En este caso también había 4 centros o 4 residenciales que así lo tenían, con candados en puertas en los dormitorios. Gente encerrada. Sí. Un caso en esa situación. En ese caso, uno era de los que se encontraba, o sea, uno de los residenciales presentaba ese tipo de situación y con camas insuficientes también uno de ellos. Son números que uno al ver la placa chocan, ¿no? Impactan, porque que estemos hablando de personas hacinadas, estamos hablando de personas mayores, ¿no? Un camino que todos vamos a terminar recorriendo, después vamos a hablar. Pero bueno, 7 de ellos no contaban con ese médico que yo te decía que tienen que tener, que es parte de lo que está en el decreto de regularización de este tipo de centros. Y bueno, lo que hablábamos recién, la parte de la higiene de los médicos, de la higiene de los residentes tiene que ver con eso, ¿no? No había control médico en muchos de ellos. Bueno, y un total en esta cantidad de personas que están en los residenciales, son un total, de estos 37 estoy hablando, ¿no?
son 110 hombres y 349 son mujeres. Mayormente son las mujeres las que terminan allí. Y bueno, esto es, creo que es como cuando hablamos a veces de la foto, de la realidad, estas plagas que son muy duras en cuanto a los números, hablan de eso, hablan, por eso el informe de algún modo se llamaba Residenciales Derechos Vulnerados, porque habla del derecho, cómo se vulnera el derecho de una persona después de cierta edad, con tanta, que además es vulnerable, ¿no? Se vuelve, es como los niños, como la fragilidad de un niño. A cierta edad uno se vuelve totalmente vulnerable y además paga por eso, que es peor todavía. Claro, en este caso hay un lucro de por medio porque son establecimientos comerciales. Mencionaste la palabra derecho y desde el ámbito del derecho hay gente que trabaja en estos asuntos. Sí, exactamente. Y que están trabajando además y que tiene que ver con el pedido de informe. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hablando, porque era quien presenta de algún modo el tema, que es Águeda, que ella es, bueno, pertenece a la Red Nacional de Organización de Personas Mayores. Ella habla justamente del tema de los derechos, ¿no? De no retroceder en los derechos ganados. Si te parece, como la escuchamos y vemos entonces lo que decía. Yo estoy desde el 90 con esto. A mí que no me vengan a contar que es nuevo, no hay nada nuevo. Y los viejos siempre fuimos dejados de lado. En algún momento, en estos últimos 10 años, que trabajamos en conjunto con INMAYORES, fuimos reconocidos. Hicimos 3 jornadas parlamentarias, hicimos que se aprobara la ley del Instituto de las Personas Mayores, que se aprobara la convención, seguimos trabajando, vamos a congresos, estamos reconocidos internacionalmente, recibimos un premio de la OEA en diciembre por ese trabajo en conjunto con el Estado. Entonces, 10 años que no son en vano, no los queremos perder. No los queremos perder porque los derechos no tienen retrocesos, siempre para adelante. O sea, no permito que ningún derecho se vaya para atrás. Águeda Restaino también hablaba de derechos. Los derechos no tienen retroceso y eso creo que es fundamental en parte de lo que dice. Lo que decíamos al inicio, que a raíz de esta situación que se dio en el mes de abril, producto de la pandemia, el doctor Juan Cereta, dentro de la clínica que hay en la facultad, ellos tienen un programa, nos explicaba que todos los años eligen un tema a estudiar. Producto de esto se habló con los estudiantes y los estudiantes lo que eligieron fue justamente los derechos de las personas mayores a trabajar en esto. Es de ahí que se hace un pedido de informe entonces al MIDES, parte de lo que veíamos en la placa era esa respuesta. Y si te parece, vamos entonces a escuchar rápidamente a Cereta. Son 17 los estudiantes que están participando de esta investigación, este tratamiento justamente para tratar y defender los derechos humanos de las personas mayores. Este es el objetivo del trabajo que se está realizando. Particularmente porque se dio, si ustedes recuerdan, ni bien comenzamos con el tema de la pandemia, se dio un foco en un residencial y ahí salieron a la luz una serie de irregularidades que eran preocupantes. Y entonces con los estudiantes decidimos abordar el tema. El primer abordaje es intentar tener una foto más o menos completa del universo de todos los residenciales o centros de larga estadía, como dice la ley, en el término de la ley. Y para eso utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública, pidiendo la información pública, en este caso al MIDES, porque INMAYORES como institución tiene un rol de contralor de la situación de estos residenciales. Y bueno, hicimos un pedido de información que refería al control o de alguna manera a la información, valga la redundancia, de determinados parámetros internacionales que se utilizan para saber la calidad de la prestación que se hace en estos centros. Ahora hay que ver para adelante qué otra cosa se puede hacer, si esperar una respuesta administrativa de las autoridades, que normalmente hay un periodo de expectativa esperando una respuesta, y en caso de que eso no se dé o que sea insatisfactoria, sí empezar con acciones de las típicas que utiliza la clínica, que son en general acciones colectivas, son acciones de amparo, son acciones dirigidas a tutelar derechos fundamentales, como en este caso los que se están vulnerando. Por ahora espera, no se descartan acciones. No, eso es lo que hay que esperar. Y bueno, las acciones, como él decía, pueden ir para un lado, tanto sea como para el Estado, como para los dueños de estos lugares. Lugares que, como decíamos, no todos tienen la habilitación. ¿El por qué no tienen la habilitación? Porque muchas veces es muy caro conseguir la habilitación. Uno de los puntos más difíciles es conseguir la habilitación de bomberos. Las habilitaciones se otorgan por 5 años y rápidamente te resumo en algunos puntos. Las inspecciones las tienen que hacer el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, lo que decíamos.
y algunos de los requisitos que deben de tener condiciones de higiene, lo que no se daba, el médico, que deben de contar con un médico que haga rueda y que justamente pueda avalar la salud de los residentes, y y además también tienen que tener cierta cantidad de asistentes de acuerdo a la cantidad de personas. Para despedirme, simplemente me parece que algo que dice Águeda es sumamente importante, es una reflexión que ella hace, y bueno, los dejo con esa reflexión y que pensemos todos. Bien, nos despedimos así. Gracias, Natalia. Vemos a Aida Restaíno otra vez. Porque hay que cambiar esa mentalidad de atender a las personas mayores por asistencialismo. Somos sujetos de derecho, tenemos derecho a una autodeterminación, a conocer nosotros mismos qué es lo que queremos en nuestra vida. Yo creo que no piensan, nosotros pensamos y queremos que la sociedad piense, haga un pienso. Vamos a ser viejos todos, a menos que nos quedemos en el camino por una muerte